Muy buenas noches, qué gran gusto estar con ustedes. Hoy me tienen de suplente, don Will está de viaje, fue tan generoso que nos dio la oportunidad de tomarnos el programa, así que este es un programa clandestino siendo producido por 3 luchadores contra la corrupción y estamos aquí para hablar con ustedes sobre temas de corrupción. Mis agradecimientos a don Will, está de viaje, por favor disfrute su viaje, le vamos a cuidar la tienda. También quiero agradecerle a Hugo Miranda en Estados Unidos que nos está apoyando con transmisión en vivo desde Programa Para Ti, el grupo en Facebook, también en su IPTV en la zona de DC. Y obviamente usted puede verlo en el Facebook Live del Canal 23, en @Will Salgado en Twitter y en YouTube en el canal TVO, Canal 23. Mil gracias por su audiencia. Creo que vamos a poder prometerle un programa muy interesante. Vamos a hablar bien claro, le prometo, don Will. Y quiero, sin desperdiciar más tiempo, quiero presentarle a 2 grandes amigos míos, luchadores férreos contra la corrupción y el lavado de dinero, gente íntegra, gente que pone sus principios antes de cualquier otra cosa. Comienzo de el fondo hacia mí, Oscar Campos Molina, abogado, trabaja con la Iniciativa Social para la Democracia y un tremendo luchador contra la corrupción. No, gracias Paul por la invitación a este programa, como tú mencionas, clandestino. Un saludo al señor Will Salgado que nos permite hoy hablar de un tema tan importante como es la lucha contra la corrupción y la relación que tienen con la Asamblea Legislativa esos temas. Absolutamente, y especialmente hablando de la Asamblea Legislativa, tenemos la ventaja de que mi otro amigo que viene a apoyarnos en esta discusión hoy es Guillermo Langenegger. Lo recordarán como uno de los precandidatos a diputado independiente, lo recordarán dando declaraciones en muchos otros medios sobre temas de lavado de dinero, constitucionalismo, etcétera, y también trabaja dentro de la Asamblea Legislativa como asesor y tratando de ver si de alguna manera, caminando en el lodo, puede mantener las manos limpias. Guillermo. Bueno, muchas gracias. Gracias, Paul, por tenernos acá en este programa clandestino. Saludos también ahí a don Will, que goce el viaje, que todo le salga bien y pues que pueda regresar bien a esta tierra para seguir conduciendo. Así que mil gracias por la oportunidad, tanto a ti como a don Will, por tenernos acá. La verdad que va a ser un placer poder platicar contigo de todos estos temas que, estando dentro de la bestia, como dicen, uno se entera de muchas cosas y pues es importante que el pueblo salvadoreño las conozca para que tomemos acciones como ciudadanos. Así que mil gracias por la invitación. Excelente, excelente, pero vino a trabajar, así que no se preocupe. Correcto. Lo que hemos hecho por tantos años ya, hemos hablado de la corrupción, nos hemos indignado más y más sobre los montos, sobre los ejemplos, los casos, pero realmente no nos hemos sentado a analizar de dónde viene, qué causa esas diferentes oportunidades de corrupción, qué es lo que da, causa a que la puerta quede abierta para que ese chucho se escape. Tenemos que comenzar a entender qué es lo que estamos haciendo mal para saber cómo lo vamos a dejar de hacer. Entonces, el tema de hoy es cómo nosotros, a través de nuestra misma democracia, la poquita que tenemos y medio tomada como está, estamos creando muchos de los temas de corrupción. Y uno de los problemas que tenemos comienza en la Asamblea Legislativa. Sin embargo, antes de meternos a ese tema, creo que tenemos que cubrir lo último que acaba de suceder, que todos nos indignamos otra vez ayer, que ahora estamos viendo que básicamente están tratando de quitarle todititas las patas a los candidatos independientes. Sabíamos que había sido un tremendo gol para la democracia cuando de repente logramos el primer diputado independiente, haya usted votado por él o no. Lo que sí logró fue una oportunidad de poner a alguien en la Asamblea Legislativa que no podía responderle a un partido porque no tenía. Simplemente el único al que le podía responder era el pueblo. Y ahora estamos viendo trabas que van a hacerlo muchísimo más difícil
que eso vuelva a suceder. Yo creo que como el experto en el lado de la Asamblea, tal vez Guillermo nos explicas un poquito qué es lo que ha pasado. Sí, perfecto. La verdad que fue una gran sorpresa que, digamos, el día jueves de la semana pasada se presentó un proyecto sacado de la manga, porque nada menos el día miércoles habíamos estado en una presentación en la cual dijeron que estaban empezando a revisar, a analizar. De la manga sale el día jueves presentando, o se conoce que se había presentado esta propuesta en forma express, cosa rara en la Asamblea Legislativa. ¿Pero quién fue que la presentó? La presentan casi que todos los diputados que conforman la Comisión de Reforma Electorales y Constitucionales y algunas personas extras como el diputado Norman Quijano, y algunos también del FMLN que no están en la comisión. Sin embargo, ahí pusieron su firma en esta propuesta, y básicamente la propuesta, como tú bien dices, lo que trata es de amarrarle los zapatos a los no partidarios. Es decir, por supuesto usted puede competir, pero eso sí, para poder competir usted tiene que amarrarse las cintas de un zapato con el otro, ¿verdad? Mientras nosotros corremos a toda velocidad. No, usted puede estar aquí, pero tiene que correr con los zapatos amarrados, y aparte tiene que correr con pesas adicionales, porque no vaya a ser de que usted nos vaya a ganar. Entonces, ¿nos dejan competir? Sí, pero nos ponen una serie de trabas, y no son cualquier traba, son trabas que ya la Sala de lo Constitucional ya les había dicho desde el 2014 y posiblemente desde antes que no se pusieran, pero concretamente en la sentencia 59 de 2014 la Sala de lo Constitucional le dice a la Asamblea, mire, si va a ocupar planillas, las planillas tienen que funcionar para los dos. O sea, tiene que sumar los votos partidarios y no partidarios de la misma forma, porque si no, es como te digo, vamos con los zapatos amarrados, amarrados unos con otros y con las pesas encima. Entonces la Sala le dijo, no, mire, si usted quiere correr rápido y no poner pesas, pues tampoco se las pongan los no partidarios. Ahora, solo paremos un segundito y expliquemos qué quiere decir eso de las planillas. Yo creo que cuando yo vi por primera vez, hace muchos años, cómo era nuestro sistema electoral, yo me confundía, porque yo estaba acostumbrado, en otros países tú votas por una persona que es la que te va a representar. Correcto. Pero aquí no, aquí tenés un montón de diputados, aquí en San Salvador son 24, y tenés 24 marcas que podés hacer, y las podés cruzar de un color a otro, etcétera. Entonces, las planillas son para utilizar un cálculo que se llama el cociente electoral. La idea siendo de que cuando se cuenten todos los votos y sabemos cuántos son los votos válidos, entonces vemos ese número y lo dividimos por el número de diputados de ese departamento o de la circunscripción. Eso nos da un cociente. Significa que el diputado que va a entrar sin residuo, o sea, limpio y porque se lo mereció, tiene que cumplir ese número o más. Luego, después de dar la vuelta a todos los partidos, habiendo literalmente quitado a todos los que no caben ahí, todos los que tienen menos que el cociente, luego vemos quién es el que tiene el mayor residuo, que sería la diferencia entre el cociente y el número de diputados. Entonces, así es como se calcula el residuo, y se va dando la vuelta por los diputados más votados debajo del número del cociente para ir alocando el residuo que aplica cada partido. Pero si tú sos candidato independiente y ahora no te aplica el tema de la planilla, no te aplica el tema del residuo. Correcto. Lo cual significa que solo te aplica el tema del cociente. Significa que solo vas a poder ser diputado si logras el número de votos que logró que sale del cociente o más. Pero no protege a la fracción, a la agrupación de no partidarios, porque no hay un residuo que les aplique. Y el residuo está diseñado para proteger a las agrupaciones pequeñas, para no permitir que los dos grandes siempre sean los que quedan con una mayoría tremenda. Por eso es que de repente vimos en el 2018 que entró el CD y entró el no partidario. Es más, Rodolfo Parker entró con residuo, varios otros entraron con residuo. Entonces,
sí protege el residuo, peligroso que no lo tenga. Pero Oscar, Sí. ¿qué otras cosas le quitaron de fuerza a los no partidarios? Bueno, primero recordemos que precisamente ese tema de las planillas, Paul, y tú no me dejas mentir, Guillermo, el tema de las planillas no le generaba al ciudadano que iba a votar, a la persona que ejercía su voto en una elección para escoger diputados a la Asamblea Legislativa, el poder decidir a qué diputado darle su voto para que lo representara. La Constitución señala muy claramente que efectivamente el ciudadano ostenta el poder soberano y que él lo delega a través de la representatividad a quienes él considera lo van a representar de mejor manera. Al tener planilla, tú votabas por, como muy bien lo has dicho en San Salvador, por 24 escaños legislativos, pero si tú marcabas la bandera, le estabas dando tu apoyo a la lista que ese partido político había establecido. Y esa lista la establecían en orden de prioridad los mismos partidos, la cúpula de cada uno de los partidos, y entraban casi que siempre los primeros 5, los primeros Siempre 6, lo mismo que entraban. los primeros 7, Siempre lo mismo, exactamente. correcto. Con las reformas que se aprobaron en el tema del voto por rostro, donde se le quitó la posibilidad de que los partidos decidieran quiénes podían entrar después de obtener su cociente electoral, se le permitió al ciudadano escoger de la lista de entre 24 de cada partido a quienes ellos querían que lo representaran. Ese fue un primer golpe para el status quo de los partidos o de la partidocracia que habíamos mantenido y que le permitía un poder más del ciudadano de elegir de manera libre y directa. Con la llegada de los no partidarios o con la resolución que habilita, porque recuerden que esto no fue una reforma que los mismos diputados hubieran querido aprobar. Fue un fallo. Tuvieron que aprobarlo porque venía un fallo de Sala de lo Constitucional después de que X cantidad de ciudadanos habían presentado una demanda que había vulneración de derechos constitucionales y ellos pues tuvieron que legislar y aprobar el voto cruzado. Muy a regañadientes, obviamente lo aprobaron, y ahí comenzamos a ver cambios en la Asamblea. Tú te recordás de un diputado que llegó tomado a la Asamblea Legislativa, que fue presidente de la misma Asamblea Legislativa, y que en esa elección, cuando ya se aplicó el voto por rostro, fue de los primeros que salieron de la plana de las diputaciones. Se llama karma, ¿no? Que se llama karma, precisamente. Y así hubieron varios. Ahí se comenzó a hablar de eso. Y luego la llegada de las candidaturas no partidarias, que obviamente también ayudan a que la democracia sea más madura o que sea más representativa, porque habrán muchos ciudadanos y ciudadanas que no están conformes o que no comparten la ideología de un partido, que no están de acuerdo con la oferta programática de un partido, pero que sí están de acuerdo con que haya una persona que les represente y que no fuera de miembro de uno de los partidos políticos que estaban inscritos, que se aperturan las candidaturas no partidarias. En 2012 comenzó primero esta reforma, no generó el impacto porque precisamente las reglas de competencia que estaban marcadas ahí ponían a competir a un candidato contra toda la estructura de un partido político, y en esa vuelta de cocientes y residuos ningún candidato independiente, ningún candidato no partidario, iba a llegar a obtener, por decirte algo, 150,000 votos que obtuvo el partido X en ese departamento. Sí. Con la llegada o con la aprobación de la reforma en 2014 para aplicarse en 2015 y que permitió que las candidaturas no partidarias, a pesar de que no están en partidos, pero que sí se pudieran contabilizar de manera grupal, porque así como se cuentan en los partidos, tuvieran la posibilidad de que por cociente se le diera el chance o la equiparación de la oportunidad de que hubiera otro representante. Y muchos dicen, los diputados en la Asamblea y en esta comisión específicamente, que si el diputado no partidario, Leonardo Bonilla, obtuvo menos marcas o menos votos que otros de los diputados, pero es que este es el tema de poder garantizar la proporcionalidad del voto, porque el ciudadano tiene derecho a que si su representado obtiene una cantidad igual o mayor que la de otro candidato a diputado, porque el candidato a diputado partidario sí va a entrar solo porque tiene el respaldo del partido y no el no partidario. Entonces por aquí habla, o técnicamente se habla de que había una desigualdad. Para mí el tema es que ahora con esta reforma se ha complicado la cancha, se ha cuadriculado la cancha de manera tal que para el no partidario o para los candidatos no partidarios en la elección del 2021 no van a tener las mismas condiciones de igualdad en participación, y va a ser muy poco probable, aunque todos los que ven a Leonardo ahora, un saludo a Leonardo si nos está viendo por cierto, que ven el trabajo que está haciendo dentro de la Asamblea, quieran dar su voto, pero va a ser muy complicado poder primero llegar a alcanzar esa cantidad de votos para competir con un partido completo, y luego también las otras condiciones que se le han impuesto. Por ejemplo, las candidaturas no partidarias necesitan recolectar en base a cada departamento o con base en cada departamento una cierta cantidad de firmas
para poder garantizar. Y eso es cada vez que corre. Lamentablemente, o sea, cada vez. tiene que recolectar esas firmas otra vez cuando se postule para la reelección. Exactamente, va a tener que volver a buscar el apoyo de 12.000, si no me equivoco, son 12.000 firmas. Pero ahora son 12.000 distintas. Claro, lo que sucede es que un ciudadano, y tú te recordarás que hace un par de meses atrás hubo una investigación de un periódico que señalaba que habían ciudadanos respaldantes de partidos que habían dado su voto para que se conformara Gana, para que se conformara el CD, para que se conformara X partido, y que aparecían incluso algunos hasta en 5 partidos. Esos son los respaldantes, no los afiliados. No afiliados. Creo que es importante distinguir entre los dos, porque también hay un fallo de la sala. También, exactamente. Entonces, estos respaldantes estaban involucrados, se veían envueltos en diferentes partidos políticos. En la candidatura no partidaria para la elección 2018, se permitió que las personas que estaban compitiendo como candidatos no partidarios pudieran recolectar firmas, y si un ciudadano no estaba afiliado a ningún partido, por ser ciudadano sin afiliación, podía dar su firma a cualquiera de los candidatos que él considerara que podían participar en la elección. Que por cierto, ese fue un amparo que tú conseguiste, Guillermo. Correcto, así es, pero tal vez aquí aclarando un par de temas ahí. El primero es que ninguna de estas reformas ha sido porque la Asamblea Legislativa lo ha querido. Les han doblado el brazo. Y aún doblándole el brazo, han tratado de poner más trabas. No es la primera vez que lo hacen. ¿Te acuerdas cuando con la planilla nacional les dijeron que el artículo era inconstitucional y que hicieron? Eliminaron ese artículo y lo pasaron uno antes. Es como el niño que no quiere lavar los dientes de la mañana y busca hace todas berrinche. las cosas. Exactamente. Entonces, esto no es porque la Asamblea Legislativa lo haya querido. Esto es porque la Sala de lo Constitucional los ha obligado. En el 2000, y precisamente parte de la obligación fue que en el 2012 y 2015 nos pusieron trabas a los no partidarios y nos decían que tenía que ser informe individual. Con la sentencia 59-2014, la Sala nos dice, mire, no importa, tiene que ser por planilla. El otro tema importante es que la Sala, desde la sentencia 1699, viene diciendo, mire, afiliación no es lo mismo que respaldo. ¿Y por qué sucede esto? Porque trataron los partidos políticos, en la ley de partidos políticos, trataron de que si usted le daba una firma de respaldo a un partido, ya no se la podía dar a ningún otro partido. ¿Qué pasa con eso? Si tú respaldaste, por ejemplo, a Arena y al FMLN, cuando hubo que volverlos a tener la afiliación, ya no podías darle la firma a nadie más. Entonces, ¿qué estabas haciendo? Tratando de bloquear la creación de nuevos partidos políticos. ¿Qué dijo la Sala? No se puede. ¿Por qué? Porque la afiliación, para que exista una afiliación, tiene que haber una expresión de voluntad. Pero los partidos políticos estaban tratando de bloquear eso. Yo recuerdo que y lo mismo nos querían hacer a nosotros. Para el momento de tu amparo, en este mismo programa tuvimos un debate bastante fuerte. No recuerdo quiénes estaban, pero la conclusión a la que llegó el debate, y todos nos pusimos de acuerdo al final, era de que el respaldante le está dando un permiso a esa persona a postularse como candidato. Así es. Mientras que el afiliado le está diciendo que va a trabajar con él y va a apoyarlo en todas sus actividades políticas. Eso ya se vuelve un afiliado. Y eso ya es distinto, porque esa persona ya tiene un acuerdo entre el candidato o el partido y la persona para trabajar en pro de ese partido o lo que sea. Mientras que el otro solo está diciendo, mire, sí, yo le doy mi firma para darle permiso para que usted corra. Correcto. Y más aún, ¿cómo es posible que traten de interpretar que yo como ciudadano, porque esto al final del día es una restricción a su libertad de escoger a quién quiere usted como representante, ¿cómo es posible que un ciudadano quede afiliado a otro ciudadano? Es imposible. Suena ilógico. Es ilógico. Y la Sala ya se lo dijo a la Asamblea Legislativa. Pero eso todavía está en amparo, es una medida cautelar, o ya falló. Ya falló en el tema de afiliación. La sola firma no representa afiliación. Eso ya se lo pero la de los ese es correcto, pero bajo el mismo tema, y aquí voy con el tema de mi amparo, bajo el mismo esquema de que nadie puede quedar afiliado sin la voluntad, que es lo que están tratando de hacer con esta reforma, que yo como ciudadano quede afiliado a ti, lo cual es absurdo desde un punto de vista jurídico, bajo el mismo criterio, lo que trataron en el Senado, no lo quieren hacer a los no partidarios. Es decir, yo como ciudadano quedo afiliado a ti, lo cual es absurdo, y eso es lo que viene en el amparo.
O sea, ¿qué fue lo que yo le dije a la Sala de lo Constitucional? Mire, ya usted ya falló que una persona no puede quedar afiliado sin la voluntad. Entonces, esto que están tratando de hacer aquí es precisamente lo mismo. Me están tratando de afiliar y están tratando de restringir la libertad de un ciudadano de dar la firma. Más aún, la Sala de lo Constitucional ha dicho muchísimas veces, si ustedes, señora Asamblea, quieren tomar una decisión que restrinja un derecho constitucional, lo que usted busque tiene que ser proporcional a lo que se está haciendo. En este caso, no es proporcional que a usted como ciudadano le estén quitando el derecho de elegir quién quiere que participe como candidato y más aún a quién le va a dar usted la firma. Imagínate, y es otro de los temas que mencioné en el amparo. La sala y la misma legislación permite que tú como ciudadano le puedas dar la firma a uno partidario y a un partidario. Permite que tú puedas marcar la cara de 2, 3, 4, 5 o 24 no partidarios. Sin embargo, te está restringiendo que tú como ciudadano no le puedas dar la firma de respaldo, que como tú bien decís, es una autorización a más de un candidato. Pero hay alguna es absurdo ley, por todos lados. Déjame hacerte una pregunta. ¿Hay alguna ley que dice que yo como ciudadano no le puedo dar mi respaldo a un candidato no partidario y también a la formación de un partido político? No hay ningún impedimento. Porque yo le di mi respaldo a todos ustedes que fueron Correcto. candidatos independientes. Así es. Y también le di mi respaldo a Nuevas Ideas cuando se formó. Así es. Entonces, ahora que yo recuerde, el Tribunal Supremo Electoral no me quitó mi firma de ahí porque allá había respaldado a los independientes. ¿Quién quita? Pero uno no sabe, porque en estos lugares de la sexta décima, etcétera. Pero en principio, imagínate, y eso es lo absurdo, tú puedes respaldar a 50 partidos políticos, pero no puedes respaldar a más de 2 candidatos no partidarios, lo cual, nuevamente, es absurdo, es ilegal, es inconstitucional. La misma ley nos permitía que hubiera, o sea, no nos restringía, y acuérdate que el artículo 8 de la Constitución dice que nosotros podemos hacer lo que la ley no nos prohíba. Claro. No existía una prohibición, y todavía no le existe, porque incluso la reforma que lo han hecho, no está restringiéndote a ti, me está restringiendo a mí como candidato. Entonces, a ti como ciudadano, tú me puedes dar la firma. Y además, dentro de este amparo, ya la sala ya le resolvió, ya le ordenó al Tribunal Supremo Electoral que las firmas comunes no son firmas compartidas, porque esa es otra mentira también que nos están diciendo. No son firmas compartidas, son firmas de ciudadanos que voluntariamente le dieron la firma o el respaldo a más de uno. Y quienes nos dieron la firma se recordarán que muchas veces nos decía, bueno, ¿está el candidato acá? Sí. Pues ahí le doy la firma. No está, no, a usted no le doy la firma. Es decir, a nadie se le impuso. Entonces, resumamos lo que llevamos ahorita, porque son 3 cosas que afectaron. Correcto. 2 ya las discutimos. La primera es que no le afecta la planilla. Correcto. Sí, ahora, hay un fallo de la sala que dice que tienen que tener o ser considerados como planilla. Correcto. Los diputados acaban de hacer una ley que dice que no pueden tener planilla. Que no acaban de reformar. Entonces, que no tiene ningún efecto. Correcto. O sea, acaban de básicamente violar el fallo. Correcto. Sí, exactamente. Lo cual significa, ¿cuál es el recurso de los no partidarios? Tienen que ir a la sala y pedirles que ejecuten o obliguenlos a cumplir el fallo. No, es que fíjate que hay un tema interesante, y es que la sala, en la sentencia, ordena al Tribunal Supremo Electoral que aplique el conteo de votos igual para partidarios y no partidarios. O sea, que la Asamblea nada que ver. Nada que ver, si yo no sé ni para qué se están matando por este tema. Si este es un tema que al final del día la Asamblea Legislativa puede hacer micos y están pericos. Gastando pólvora en mosca. Están gastando mosca, así es. Pero recordemos absurdo, que también las cosas que salen de la Asamblea Legislativa no siempre son o legales al 100% o no siempre son pertinentes o convenientes al 100%. Correcto, ahí es donde entran otros tenemos que ver lo que van a decir los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Primero tenemos que ver lo que va a decir el presidente de la República, el profesor Salvador Sánchez Serén. Correcto. Ya aprobada esta reforma el día de ayer, en la plenaria del día de ayer, y remitida ya el decreto hacia la presidencia de la República, tendremos que ver al asesor presidencial jurídico, que es el que ha andado circulando en redes, que gana $8,000 al mes, si le dice el presidente esta reforma viola o atenta la Constitución y viola o atenta la resolución de la misma Sala de lo Constitucional, sanciónela o vétela.
El presidente tiene ahorita todavía la posibilidad de enmendar y corregirle la plana a la Asamblea de este hierro que están haciendo. Yo creo que la reforma podría haberse trabajado de mejor manera, se podría haber discutido técnicamente porque la ley es perfectible, ¿sí? Toda norma jurídica es perfectible y en este caso se pudo haber trabajado, ok, si estamos hablando de un tema de desigualdades o de equiparar las oportunidades de competencia, discutámoslo de manera técnica, pero no puedes llegar a proponer un día jueves, aprobar en comisión un día martes y aprobar en pleno un día miércoles sin haber tenido la discusión, y no la discusión que es la que se dio en pasillos o que se dio dentro de la comisión, donde muchos diputados le decían, mire, usted no viene a trabajar. Eso me suena a dispensa de trámite. Exactamente. Y ya hay antecedentes jurisprudenciales de la misma Sala de lo Constitucional que la no discusión, deliberación de una propuesta de ley o de un proceso de formación de ley es inconstitucional. Correcto. Ya hay sentencia. Entonces, ojalá que el secretario jurídico de la presidencia pueda hacerle ver esto al presidente y vete esta reforma. Ahora, sí hay un peligro ahí. Claro. Y es que el presidente la vete por razones de inconstitucionalidad, porque entonces la obliga a ir a la sala. Correcto. Sí. Y la nueva sala puede cambiar la jurisprudencia en ese momento, porque lo trata como una demanda, no lo trata como una petición de ejecución de sentencia. Claro, entonces, ahí está el peligro. Lo que sucede es que peligro. recordar que por lo menos ahorita ya hay una resolución y pueden las personas que interpusieron esta primera demanda, donde se obtuvo esta resolución en la 59 del Pedir 2014, ejecución del pedir el seguimiento y el cumplimiento de la ejecución de la resolución. Que de yo la creo que sentencia. sería lo más apropiado en Claro, este momento. claro, pero también esto no inhabilita que cualquier otro ciudadano, incluso los mismos partidos políticos que quieran darle vuelta a un argumento o retrotraer las situaciones como estaban a su favor, puedan presentar también una demanda de inconstitucionalidad para que esta nueva conformación de Sala de lo Constitucional, que para muchos, y para mí, en mi criterio muy personal, está dejando muchas dudas o en relación a la anterior No te me sala, adelantes porque ya vamos a ir a hablar en de el eso. sentido de que no está entrando a conocer de fondo las pretensiones de los demandantes, está yendo por requisitos de forma y ahí habrán, como tú decís, lo vamos a hablar más adelante, algunos intereses que se pueden sobreponer y dejan de lado la protección y el control constitucional que debe de existir en este sistema de pesos y contrapesos. Ya pronto nos vamos a tener que ir a una pausa, pero lo que me gustaría es cubrir las otras dos cosas. Ok. El tema de estos supuestos firmas compartidas, Claro. donde realmente son candidatos compartieron firmantes, no firmas. Exacto. Entonces, el respaldante firmó para más de uno. Que es un derecho constitucional. Es un derecho constitucional, no hay una prohibición para el ciudadano, por lo cual no le pueden parar a hacerlo. Así es. No hay una obligación del candidato de tener listas de firmantes o de respaldantes exclusivas. Entonces, tampoco este decreto o esta reforma pide que sean exclusivas las listas. Sí, no, y con este tema que tú me decís, imagínate, si yo te di la firma a ti como no candidato y yo se la quiero dar a Oscar, esa es una restricción a mi libertad. ¿Por qué? Porque yo te quiero dar la firma a ti y a Oscar. Y no hay ninguna ley que dice que no puedes. Exactamente. Sin embargo, a la hora de contarlo, me están quitando a mí mi derecho de respaldarlos a ustedes dos. Es decir, no solamente no le están restringiendo al candidato, Correcto. la libertad se la están restringiendo Al a ciudadano. 5.4 millones de personas que son, por cierto, no partidarios porque no están afiliados a un partido. Le están restringiendo a 5.4 millones de votantes, de ciudadanos, el derecho de respaldar a otro ciudadano que quiere representarlos. Ahora, déjame pararte ahí. A diferencia del otro, donde ya es una sentencia firme, tú solo estás con un amparo en eso. Con una medida cautelar que obliga al Perdón, una tribunal a medida hacer eso. cautelar de un amparo. Correcto. Entonces, ese amparo no ha sido resuelto todavía. La otra sala se fue y lo dejó abierto. Pero está la medida cautelar y el tribunal tiene que cumplirla. Entonces, aunque hayan cambiado la ley del Código Electoral, medida cautelar todavía vive. tienen que cumplir Sí, la medida de cautelar. hecho, ya Más pólvora en el sope. hay reacciones del ex magistrado Rodolfo González. Él señalaba precisamente el día de hoy que para darle certeza y seguridad jurídica, la Asamblea tuvo que, antes de haber discutido o aprobado esta reforma, tuvo que haber esperado la resolución de estos procesos constitucionales lógico, que están ¿no? pendientes. Porque ¿qué va a pasar si tú reformas la ley como lo hicieron ahorita y el amparo o la medida cautelar que está todavía vigente, después se dicta una resolución que va contraria a la reforma?
obviamente la va a anular, pues la va a declarar inconstitucional o la va a declarar afectación Ahora, de derechos. ¿por qué Pero la lógica no se jurídica esperaron? te dice eso. Pero ¿por qué no se esperaron? ¿Quién quiere comenzar con esa? Porque yo creo que ahí está el meollo de este asunto. El meollo es que recordar que los partidos políticos terminaron, la mayoría de los partidos políticos, y en especial Arena y el FMLN, terminaron muy golpeados después de la elección presidencial 2019. Es decir, vieron disminuido su caudal de votos, vieron un rechazo sistemático de la población a sus ofertas o a su manera de trabajar, y en este sentido ellos están tratando de recuperar ese status quo que les permita nuevamente poder tener control de este órgano tan importante de Estado como es la Asamblea Legislativa y pasar por encima del derecho del ciudadano de elegir libremente. Para mí por ahí va la lógica de tratar de hacerlo pronto. ¿Por qué? Porque ya se van a comenzar a hablar nuevamente, ya tenemos creo que 10 meses o 11 meses para comenzar los procesos de democracia interna. Las candidaturas de los aspirantes a candidatos en cada uno de los partidos, la toma de firmas o la búsqueda de firmas de los posibles candidatos no partidarios, y si ellos seguían en las mismas reglas del juego, que son las que la sentencia de la Corte habían establecido, ellos corrían o tenían la posibilidad de que en el 2021 sus curules o sus escaños legislativos disminuyeran drásticamente a favor de o candidaturas no partidarias o de incluso partidos nuevos o ya en formación o formados. Entonces por ahí ellos están tratando de matar, como dice y si le hacemos caso a las redes sociales, creo que viene una avalancha, ¿verdad? Probablemente, sí, probablemente así sea, pero eso es democracia, razón Paul. por la prisa? No. ¿O será, lo veo de será manera por el tema técnica del veto? Sí, es por el tema del veto, definitivamente, porque es que saben yo soy medio desconfiado aquí. Claro. Sí, no, saben perfectamente que el 1 de junio, que entra un nuevo gobierno, no van a poder hacer los mismos chanchullos que hacían antes. Y no va a haber certeza de que fácilmente le van a sancionar eso. Así es, correcto. Esperamos que haya en el nuevo gobierno personas que ahora sí trabajen por el bien del país, que hayan asesores jurídicos de la presidencia que le digan al presidente, mire, esto es inconstitucional y que si usted lo sanciona, va a cometer un delito. O podría cometer un delito, que de hecho, yo le dije a varios diputados, ojo, no voten por esto, porque ustedes podrían cometer un delito. Están contraviniendo una sentencia clara. Es que, mira, hay que ser sinceros. No entiendo de dónde los diputados dicen que esto no fue claro. Si la sala le ordena al Tribunal Supremo Electoral, y te voy a leer, numeral segundo, los candidatos partidarios y no partidarios estén incorporados en listas para competir en igualdad de oportunidades y condiciones. 3, el conteo de votos y asignación de escaños sea igual para todos, partidarios y no partidarios. Y aquí, ojo con esto, la sala le ordena al Tribunal Supremo Electoral que el conteo sea igual. Si la ley me dice que no hay planilla para no partidarios, ¿qué debería hacer el Tribunal Supremo Electoral? Quita la planilla para los partidarios. Y ponerlos a competir en igualdad de condiciones, en donde el ciudadano pueda decidir libremente por qué candidato a diputado, sea partidario o no partidario, desea que lo represente en su circunscripción electoral, en su departamento. Tenemos ahorita el caso que, por ejemplo, una persona vaya candidato no partidario, sea hombre o mujer, no va a tener las mismas condiciones de participar o de competir, con los candidatos que las cúpulas o los partidos políticos decidan, porque recordemos también que hay un tema que no se ha hablado y es el tema de la democracia interna. Se le está respetando también el derecho a los afiliados, que son ciudadanos también y tienen el mismo derecho que los 5.4 millones de decidir por un no partidario al momento de poder elegir en las internas, o se estará también tratando de manipular desde ahí abajo quienes van a llegar a competir. O sea, hay una fueron 57 los que votaron a favor de esto. Correcto. 57 en uno y 56 en el otro, correcto, creo que fue. Así es. O sea, mayoría calificada. Sí. No tenía que ser. Ahora, ¿qué podemos interpretar de eso? Porque creo que tenemos que tomar en cuenta el peso de los votos que se dieron. ¿Fueron esos votos porque esa fue la instrucción de la fracción? Sí. Y por ende de la cúpula de cada partido, o fue porque realmente esos diputados creían que ese era por su convicción personal lo que tenían que hacer? Y te voy a contestar, y te lo contesto porque varias personas, tanto asesores como diputados, se nos aproximaron y muchos de ellos jamás leyeron la sentencia. Entonces, ¿cómo es posible que tú votes a favor de algo
si ni siquiera leíste la sentencia? Primero. Segundo, varios asesores nos confesaron a nosotros que le llamaron a los diputados todavía en la mesa antes de votar y le dijeron, tenés que votar. Y algunos de ellos dijeron, no voy a votar o voy a votar en contra. Ahora, y le Milena volvieron a Mayorga llamar. y Felisa Cristales de Arena votaron en contra. Sí. Otros no votaron. Ya iban a meter en más problemas con Arena. Otros se fueron, para no votar. Sí, de hecho, PDC, por ejemplo, se fue. Para que no quedara consignado su voto, su abstención o su voto en contra. Exactamente. Entonces, ves ahí también la división. Espérate. Abstención hay un botón. No, claro. Entonces, ellos prefirieron no manifestarse. Es decir, ausentes, sí. Es como se levanta al baño, se va y no está en la obligación, no está en la votación y después él, cuando hay un reclamo del ciudadano que le dio su voto, no, mire, yo estaba en otra situación y no voté, aunque ahora estoy en contra. Dios mío. ¿Sí? No, y fíjate que hay veces que se fueron al baño, entre comillas, y regresan, mire, quiero consignar mi voto. Y eso ya no se puede. Si ya votó, si querías votar, quédate ahí, no te levantes. Pero de repente, mire, quiero consignar mi voto, o mire, después quiero quitar mi voto. No se puede, o sea, si votaste, si no, no. Y tiene el reglamento interior te tiene que decir que te dice que tenés que votar. Es decir, a favor, en contra, o sea, así que por eso nos vendieron ese bendito sistema. Y nos costó, no me acuerdo cuántos millones de dólares, nos costó un sistema para que los diputados pulieran un botón que hoy no quieren. O voten a mano alzada. Que voten medio a mano millón alzada. de dólares costó eso y las lucitas, ¿no? Y las lucitas, cabal. Bueno, en unos minutos nos vamos a ir a la pausa. Antes de eso, tengo un tema que quiero discutir, pero en particular vamos a regresar de la pausa y queremos recibir llamadas. Ya oyó las opiniones que se presentaron acá. Yo quiero oír las opiniones suyas. Usted que nos está oyendo, usted que nos está viendo, usted que nos está leyendo en Facebook Live, haga sus comentarios en el Facebook Live. En el Twitter no vamos a poder leerlos porque don Will se llevó el celular. Entonces no lo vamos a poder leer, pero sí en el Facebook. Y si usted llama, también, tal vez producción me hace el favor de publicar los números de teléfono mientras terminamos este tema. Porque hubo una tercera cosa que también legislaron, eso de género. Correcto. Explícame lo de género. Fíjate cómo son los diputados. Y hablo en género masculino. ¿Por qué? Porque nos vendieron esto como que estaban tratando de mantener la igualdad de género y a donde la mujer. Sin embargo, cuando tú lees la reforma, le están prohibiendo a una mujer llevar a otra mujer. Decime dónde está la igualdad en eso, dónde está la acción positiva. ¿Pero qué es lo que dijeron en sí? Dice que la fórmula tiene que ser mixta. Sí, y ocuparon la palabra genéricamente mixta. Y fíjate, interesante el tema genéricamente mixto, porque si tú le preguntas a alguien de Arena, están totalmente opuestos al uso de la palabra género. O sea, para ellos es pecado hablar de género. Pero esta vez sí lo hicieron. Ahí votaron por la palabra género, porque es genéricamente mixto. ¿Qué significa esto traducido al español? Que si usted es una candidata no partidaria, a puro tubo tiene que llevar a un hombre. ¿Dónde está la acción positiva en eso? ¿Dónde está que va a beneficiar a las mujeres eso? Decimos, o sea, es absurdo. Se lo dijimos en la discusión, en la comisión. Eso no está bien. Lo platiqué con varios diputados, con varios asesores, que eso no estaba bien. Que si querían una acción positiva, que con gusto les ayudamos. Y nosotros estamos a favor que una mujer pueda llevar a otra mujer. O sea, una forma de redacción que diga cada fórmula debe tener al menos una mujer. Hubiera sido más que suficiente. Correcto. Es decir, o poner todo candidato partidario de sexo masculino debe llevar a una mujer como parte de la fórmula. Esta restricción no aplicará para la mujer. La mujer puede llevar a otra mujer. Ahí está, sencillo, pero no, le restringen a la mujer que pueda llevar a otra mujer. ¿Dónde está la acción positiva en eso? Es absurdo. ¿Y se puede discriminar así? Fíjate que en el... Porque si yo saco un anuncio en el periódico y yo estoy buscando una vendedora, no puedo decir una vendedora, tengo que decir un vendedor o vendedora. Correcto, sexo indiferente, tienes que poner, porque si no te sancionan. Ahora, si las acciones positivas, que es como se llama esto técnicamente,
sí son permitidas cuando estás tratando de ayudar a un segmento poblacional que esté en una desventaja. Y de hecho, las mujeres que están dentro de política o dentro de los partidos políticos están en desventaja. Te digo, yo he visto diputadas que han tenido que pedirle perdón a un hombre, a un diputado, porque han dado su voto a favor o en contra de algo de lo que la cúpula estaba de acuerdo. ¿Ves? Entonces, decime dónde está el respeto a la dignidad de una mujer cuando el jefe de la fracción o la cúpula o el financista le llama y le dice, usted tiene que votar así. Pero ¿Dónde no está hay la un libertad de la artículo mujer? en la Constitución, el 125 me suena, Sí, que dice que nadie te puede decir por quién votar cuando sos diputado porque te debes al pueblo. Así es, no están amarrados por ningún mandato imperativo, dice el Y artículo los diputados 125. que lo hacen, amparándose en ese artículo, son los diputados a los que después sus comisiones de ética o sus organismos internos en los partidos los sancionan, los expulsan, los evitan bloquean en la convocarlos a interna. reuniones. Ahora, si los funcionarios no pueden hacer algo que la ley no les permite expresamente, correcto. ¿Dónde está la ley que dice que los partidos pueden tener tanta injerencia en la Asamblea Legislativa? Es que no está permitido. No debería de estar. No, pero ¿dónde 125. está la ley que dice que pueden tener ese poder? Lo No que hay. sucede es que hay una interpretación errónea de los partidos políticos, que ellos son el mecanismo para poder ostentar ese tipo de cargos, eso lo dice la Constitución. Ok, vehículos. Ya vamos a ver el tema de Pero es vehículos. para llegar. Claro, Exacto. exactamente. Cuando porque ya el llegas y te diputado que bajaste del llega, taxi, tenés que dejar el tu sombrero. diputado Así que es, llega a la afuera. Asamblea Legislativa, independientemente si llegó por por propuesta de un partido político o por un no partidario, él se debe a la población Claro. del departamento donde No, de fue hecho, de todo el electo. pueblo. En teoría todo el pueblo, pueblo. sí. Por en lo menos general, del departamento. en general, Menos. pero le tiene que rendir Menos. cuentas al ciudadano, a los ciudadanos que le dieron su voto en su circunscripción, o tiene que trabajar mucho más por estas personas. Pero Y no ¿dónde lo hacen. dice que el jefe de fracción, primero, dónde dice que puede existir un jefe de fracción? Segundo, En la ¿qué Constitución, ley ¿no? ampara eso? Ujú. Y tercero, ¿dónde está el poder que se le otorga a ese jefe de fracción de darle instrucciones al diputado de por quién votar? O sea, En ningún a lado. mí me suena que esas tres cosas son inconstitucionales. Son inconstitucionales. La existencia de un jefe de fracción está en el reglamento interior de la Asamblea. Pero ¿para qué funciona un jefe de fracción? Para temas administrativos. Manejar Pero a los decirle por quién secretarios, votar no etcétera. es administrativo. No, por supuesto que no. O sea, no vas a encontrar en el reglamento interior ninguna facultad de que el jefe de fracción le ordene a un diputado o diputada votar de una forma u otra. O sea, eso es inconstitucional. ¿Por qué? Porque el mismo 125 que tú mencionabas dice que los diputados no van a estar amarrados a ningún mandato imperativo y que se deben al pueblo entero. De eso la sentencia, las salas de la Constitución han emitido una serie de sentencias en ese sentido, y sin embargo seguimos exactamente en lo mismo, se siguen recibiendo llamadas en los curules. Pero si las fracciones están ejerciendo injerencia indebida en la conciencia de los diputados, ¿dónde está el contrapeso que los para? En los ciudadanos. O sea, algo tiene que existir, porque nuestra democracia se basa en pesos y contrapesos. Tiene que haber un contrapeso que dice, mire, señor jefe de fracción, usted no puede hacer lo que acaba de hacer. Es lo que dice el artículo 125 de la Correcto. Constitución. Así es. Ahí está el peso y el contrapeso, perdón, a esa idea. Pero lo que sucede es que los diputados se pasan, y hablo en general, no quiero mencionar nombres y tampoco los estoy atacando, pero lamentablemente la ciudadanía ya se ha dado cuenta que los diputados y las personas que llegan con otros intereses y no con los intereses de representar al pueblo, llegan específicamente a buscar patrocinios, a buscar darle los apoyos a sus financistas, a buscar generar esos acuerdos oscuros que se pueden dar para de determinada forma manipular las decisiones legislativas. Y es por eso que mucho se ha hablado que de entre los tres órganos de Estado o que dentro de todo el aparato gubernamental, la Asamblea Legislativa es uno de los órganos que se percibe en los índices de percepción de la corrupción como una de las instancias más corruptas o donde se generan prácticas más corruptas y atentatorias a la legalidad. Y en este sentido, ya acabamos de poner el ejemplo, los jefes de fracción, por ejemplo, tienen unas grandes prerrogativas por encima de los diputados de llanura Y que hasta le gana llaman. más pisto.
Claro, ganan más, tienen más prerrogativas, tienen más PPIs, tienen más... Bueno, nos tenemos que ir a una pausa. Okay. Yo creo que ya sacudimos este avispero. Quiero oír lo que ustedes piensan. Cuando regresemos de la pausa, sus llamadas, por favor. Los números ya los transmitimos, lo estamos poniendo ahí. Ahí tiene 2263-0023, 2264-9179. Estamos esperando sus llamadas al regresar de la pausa. Excelente, gracias por estar con nosotros. Me alegro que no nos cambiaron. Ahora estamos listos para recibir sus llamadas. ¿Tenemos alguna llamada? ¿Todavía no? Ok, bueno, vamos a dejar que las llamadas comiencen a entrar mientras nosotros vamos a comenzar a hablar sobre qué otras cosas. Hemos hablado sobre cómo la influencia partidaria ha causado ahora limitaciones en la participación democrática posible para los candidatos independientes y en la libertad de democracia de la ciudadanía en escoger a sus representantes. Pero eso no nos cuesta pisto. Y entramos a este programa hablando de que mucho de lo que hacemos en la Asamblea nos cuesta dinero, nos causa corrupción. Ahora, comencemos a explorar qué tipo de cosas hacemos en la Asamblea Legislativa que termina abriendo las puertas a la corrupción. ¿Alguien quiere comenzar? Yo comienzo. Y lo quiero hilar con la plática que teníamos en el segmento anterior. Okay. El tema de bloquear una candidatura no partidaria, o tal vez no bloquear la palabra, pero poner más trabas y dejar la competencia en condiciones de desigualdad para los no partidarios y los candidatos partidarios, tiene también un trasfondo. Y es que al final las decisiones que se toman en la Asamblea Legislativa son decisiones de trascendencia nacional. Temas de país, como la lucha contra la corrupción, por ejemplo, pasan en alguna medida por la Asamblea Legislativa. El hecho de que a la Asamblea le corresponda elegir funcionarios de manera indirecta, es decir, funcionarios que van a ir a ser fiscal general de la República, a ser magistrados de Corte de Cuentas, magistrados de Corte Suprema de Justicia, etcétera, etcétera. Si tú tenés una correlación legislativa en la cual hay hay diputados y diputadas que no reciben órdenes, que no están de acuerdo con cómo se manejan las cúpulas de sus partidos, o que no están de acuerdo y denuncian cualquier tipo de presión que puedan tener de algún interés fáctico, es decir, de algún poder económico, mediático, empresarial, etcétera, estas personas no van a permitirte que tú escojas a este tipo de funcionarios de manera como lo han venido haciendo, tratando de cooptar estas instituciones para garantizar ellos un manto de impunidad o bajarle la eficiencia. Poniendo su persona de confianza. Precisamente, tú puedes ahora especular, si nos vamos al ámbito de ser abogados del diablo, si tú querés tapar un hecho de corrupción en el ente fiscalizador, o que el ente fiscalizador no descubra un hecho de corrupción que alguna persona haya cometido mientras fue funcionario, tú garantizás que al momento de elegir a quienes van a ser los magistrados de la Corte de Cuentas tengas a una, dos, incluso hasta tres personas. Guarde ese pensamiento, tenemos una llamada. Sí. Muy buenas noches, ¿de dónde nos llama? De Santa Tecla. Saludos a Santa Tecla, ¿cómo está? Sí, quisiera opinar en cuanto al programa que está saliendo ahorita de... Por favor. Claro. Adelante. Sí, lo que quiero opinar es que en la Asamblea, en vez de estar discutiendo de la reforma de las leyes que afectan a la población, mejor crearan leyes mejor que de ponerle un paro o trabas a personas que solo lo que buscan es una inmunidad diplomática, como por ejemplo la gente de cizaña, los narcos o qué sé yo, la gente de que lo que quiere es beneficiarse de un puesto en la Asamblea, que es más importante que ponerle trabas a la población, pues, de que quieran ir como candidatos no partidarios, ¿me entiendes? Correcto. Sí. Muy cierto, muchas gracias. Y la otra también que quería decir que también los partidos que se den cuenta, los partidos políticos de que
ellos en las contiendas de concejales y diputados y alcaldes, van para afuera, pues, y ya el pueblo ya se cansó de que estén en eso. Y mi pregunta también es que qué sucedería si toda la mayoría de los diputados fueran solo del partido Nuevas Ideas, porque si los partidos ya se acabaron, pues, o sea que ya van de salida, y no creo de que por tanto de que ellos estén luchando de bloquear, de inventarse cosas, de bloquear al partido de Nayib, ellos van para afuera, pues, si no se quieren dar cuenta de que ya el tiempo de ellos es pasado. Y la otra cosa es que en vez de querer apresar a las personas estas de que se han robado, que devuelvan lo que se han robado, es más importante de que en vez de apresarlas, que hacer que entreguen todo lo que se han llevado, si es posible con intereses, y poner una ley, crear una ley que si entregan lo que se han robado, que queden libres, pues, porque al país no le interesa de que estén tanto corruptos o presos, sino que lo que nos interesa es el dinero. Que se devuelva. Que se devuelva el dinero, porque ¿qué hacemos de que, así como el señor Perla de Anda, de que ha estado preso, y si al final sale libre y el dinero que se robó, que es más importante para hacer las obras, para hacer todo lo que el país necesita? Muy buen punto. Muchas gracias. Bueno. Buenas noches. Buen día y saludes a los panelistas. Gracias. Pero ¿qué sentido común más básico, más claro? Así es. Pero hizo una pregunta que me gustaría que entendamos y exploremos. ¿Qué sucedería si la avalancha le da una tremenda mayoría a un solo partido en 2021? ¿Es eso bueno o malo? Para la democracia no es bueno, porque la idea precisamente y nuestro sistema y la Constitución y los constituyentes buscan que haya una representación proporcional, es decir, que haya democracia. Venimos de un sistema previo a la Constitución donde era un sistema por mayoría, es decir, el ganador se llevaba el distrito, a un sistema de representación proporcional donde debería de haber bastantes partidos para que haya pluralismo. Y debate. Y es que exactamente, la Constitución te ordena el pluralismo. Entonces, al final, los partidos políticos lo que están llevando es a que ellos están muriendo, se están suicidando. Y se van a llevar a todos. Y se van a llevar a todo el mundo juntos, porque, digamos, lo ideal fuera que el partido, sea Nuevas Ideas, sea cualquiera que sea, trabaje por el bien del país. Eso sería excelente y fabuloso. Que hubiera pluralismo y que hubiera debate, sería excelente. Pero qué tal que tenemos un partido que, espero que no sea Nuevas Ideas, pero que abuse de ese poder. Y ya hemos tenido planadoras. Es importante la figura de los candidatos no partidarios. Es, correcto. Porque si usted no cree en los partidos, por lo menos puede poner a alguien que no pertenece a un partido. Tenemos otra llamada. Hola, buenas noches. ¿De dónde nos llaman? Le llamo de acá, de Anamoros, La Unión. Mucho gusto. Gracias por llamar. Buenas noches, Paul. Adelante. Es un gusto oírlo y verlo ahora como conductor. Usurpador. No, felicidades, una felicidad, ¿verdad? Gracias. Como dice el salvadoreño. A ver, cuéntenos su opinión. Un saludo también a los panelistas. Gracias. Es muy importante lo que está sucediendo al momento con respecto a lo que se está discutiendo en la Asamblea con los candidatos no partidarios. Yo creo de que debemos de hacer ya como salvadoreños un paro a todos estos abusos que hacen en la Asamblea, que los diputados realmente estén al servicio de la población, en beneficio de la democracia y en beneficio del desarrollo de este país. Correcto. Excelente. Gracias. Sí, Gracias. muchas gracias. Realmente lo que está sucediendo Estaba esperando. ¿qué va a hacer? Bueno, se le corte quizás. Se nos está cortando un poquito. Trate de no escuchar lo que oye porque hay un retraso. Entonces
un poco complicado. Le decía que eso es un retraso al desarrollo de la democracia en nuestro país. Yo les digo a los panelistas que así como ellos son parte de este desarrollo, y usted también, Paul, parte de este desarrollo de la democracia en este país, sean líderes en lo que es el combate a este tipo de flagelos antidemocracia que hay. Deben de ser parte como de una punta de lanza, como líderes en este país, denunciar estos hechos, organizarse, decirle a la población de una manera clara y precisa de que es un atentado contra la democracia del país. Y ya los salvadoreños ya nos quitamos la venda de lo que ha sucedido a través del tiempo. Ya los salvadoreños ya pensamos diferente. Así como sucedió con el presidente hoy electo, Nayib Bukele. Yo creo que estamos teniendo demasiado problema en esta línea, pero creo que le agarramos el hilo de lo que estaba diciendo. Yo creo que tiene toda la razón cuando dice que a nosotros, los honrados, nos toca buscar limpiar esta democracia y asegurar que la gente que está tratando de desviar el bien común, que está tratando de favorecer intereses ajenos, sea apartada. Pero eso solo lo podemos hacer si todos los salvadoreños nos unimos. O sea, eso es algo que hemos estado diciendo ya por años. Ahora es hora de comenzar a unirnos y decir ya estuvo. Pero sí, creo que es totalmente de acuerdo, hay que comenzar a unirnos todos. Tenemos otra llamada, creo yo. A ver. Buenas noches, ¿de dónde nos llama? Tenemos otra llamada, creo yo. A ver. Hola. Hola, buenas noches. Santa Tecla. ¿De dónde nos llama? ¿De dónde nos llama? Aló, buenas noches. Problemas técnicos. Sí. Sí, bájele el televisor, por favor. Aprovechando, en redes sociales hacen una pregunta directa para Guillermo. Ajá. En una alusión directa que hizo el diputado René Portillo Cuadra sobre la labor del diputado Leonardo Bonilla, si llega o no llega a trabajar, y tienen la duda porque ellos han visto a Leonardo, pero que el diputado Cuadra dijera eso, entonces para que les aclararas a la población. Sí, de hecho quien comentó eso fue el diputado Francis Sabla. Francis Sabla. Sí, correcto, él fue el que comentó eso. Leonardo tiene un permiso, igual que otros diputados, para asistir a un estudio. Entonces, él lo que ha hecho es que ha compensado esas horas, digamos, de las 8 a las 12 que él sale, las compensa con trabajo territorial después de. Entonces, esa fue parte del compromiso que él hizo. Es decir, en lugar de ir de 8 a 12 al territorio, como hacen muchos de los diputados, porque igual es mentira que todos los diputados pasan de 8 a 4 en la Asamblea Legislativa, o sea, eso no es cierto, y digo, se asume que hacen trabajo territorial, porque eso es lo que ellos dicen. En el caso de Leonardo sí lo hace, ¿verdad? Simplemente que por estar sacando esta especialización, que al final del día es para beneficio del país, porque al final tener diputados bien preparados es lo que deberíamos de tener. Entonces, él lo que ha hecho es compensar de alguna forma esas horas para trasladarlas al final, y tú ves a Leonardo después de las 4 de la tarde en reuniones con sociedad civil. Pero cuando él no está en la mañana, está su suplente. Está su suplente. Entonces, correcto. obviamente, el diputado está siendo representado. Tenemos otra llamada. A ver, ¿de dónde nos llama? Buenas noches. Sí, hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Buen tema que... Sí, buenas noches. Adelante, Buen tema adelante. que están tocando en esta noche, ¿verdad? Quiero felicitar a este canal porque le da apertura al pueblo salvadoreño y usluteco. Le hablo de Uslután. Excelente, gusto de saludarlo. Pienso que acá en El Salvador hay que cambiar el sistema capitalista, porque este sistema capitalista es el que nos está haciendo daño al pueblo salvadoreño, y hay que meter a la cárcel a tanto político corrupto, tanto de un partido como de otro, que han llegado a socavar la economía de nuestro país.
El Salvador. Que Dios me los bendiga a todos. Muchas gracias. Yo creo que no estamos queriendo criticar sistemas económicos, pero sí creo que queremos eliminar un sistema económico en particular, el sistema corrupto. Ese sistema corrupto no pertenece en ningún sistema político, en ningún país, en ninguna parte del mundo, y es lo que nos está causando el daño de lesa humanidad que tenemos en la sociedad. Entonces, sigamos con nuestra tertulia. Estábamos a punto de entrar a hablar sobre el tema indirectas de las elecciones de segundo grado. No son funcionarios de segundo grado. No, son elecciones indirectas. Solo cuando son repartidos políticamente por los partidos son de segundo grado. Sí, en ese sentido hay que hacer la aclaración a la población que todos los funcionarios son de primer nivel, aunque la representación, el voto popular elige a diputados, alcaldes, presidente y vicepresidente, pero también a través de esa representación, de manera indirecta, los diputados, actuando en representación del ciudadano, eligen a otros funcionarios y no son funcionarios de segundo grado. Te voy a tener que interrumpir otra vez. Okay. Vamos a tener la última llamada antes de seguir en este segmento. Aló, buenas noches. ¿De dónde nos llama? De Santa Tecla. Bienvenido, Santa Tecla. Nuevamente, Santa Tecla. Yo, en lo personal, pienso que lo que han hecho es una sinvergüenzada. Está claro que los partidos lo que están haciendo es blindándose para no permitir que la ciudadanía participe por medio de una candidatura no partidaria. Correcto. Ahora bien, yo lamentablemente no sintonicé ya tarde el programa, hace unos 10 minutos, y no pude escuchar todo el programa, no pude verlo todo. No sé si habrán abordado este tema con los invitados, acerca de buscar una reforma en materia electoral para buscar reducir el número de firmas, ya que una de las cosas que aprobaron ayer es para que no puedan compartir firmas los candidatos o los aspirantes a candidatos a diputaciones no partidarias, es que si pueden buscar reducir el número de firmas, ya que es una barbaridad que exijan 12.000 firmas para un diputado en el departamento de San Salvador, ¿verdad? En diferentes departamentos cambia, disminuye, ¿verdad? Pero esa es una. La otra, a ver si me ilustro también, si se puede hacer una reforma o qué tipo de reforma puede ser para que se cambie el sistema de conteo ya a la hora de la elección, ¿verdad? El sistema de cocientes y residuos, que es donde también afectaría, o sea, no se iguala ahora el conteo de los votos, ¿verdad? No, como le repito, yo sintonicé tarde, no sé si abordaron ese tema, pero sí me gustaría saber si se abordó o qué se puede hacer. No lo hemos abordado y le vamos a dar un poquito de tiempo a ese punto en particular al final del programa, así que no se lo va a perder. Ok, perfecto, gracias. Saludos ahí al señor Gracias. Daniel y al otro invitado. Muchas gracias por su aporte. Gracias. Bueno, regresemos al tema. Yo creo que son dos puntos muy importantes, sí, porque también nos llevan a unas cosas que vienen, pero bueno, eso lo vamos a dejar al final. Vamos a dedicarle 5 minutos enteros solo a ese tema. Pero ahorita regresemos a el tema del reparto partidario de elecciones de segundo grado, porque aquí sí tenemos ejemplos claros de corrupción. Sí, precisamente la población y los amigos y amigas televidentes recordarán muchos casos donde han habido señalamientos de posibles actos de corrupción que terminan engavetados por los magistrados de Corte de Cuentas o archivados por los fiscales generales o no investigados inclusive, a pesar de que existen múltiples y múltiples denuncias. Resultado de esto es que la población tiene una percepción de que nuestro Estado, nuestro país, tiene altos índices de corrupción, y eso no pasa solamente porque sea el presidente de la República el que es corrupto, pasa porque también todos los funcionarios que tienen obligaciones constitucionales de defender al Estado y a la sociedad y de representar al ciudadano no están haciendo bien su trabajo. Bueno, 5 elecciones de la Corte de Cuentas han sido declaradas inconstitucionales. Claro, y aparte de esas también recordadas las elecciones de magistrados de Corte Suprema de Justicia. Sí. Teníamos un presidente de Corte Suprema de Justicia que le levantaron la mano, rompieron cadenas. El magistrado Rocky le dijeron. Un montón de situaciones que a la larga vienen a afectar cualquier tipo de decisión y a contrarrestar la eficacia que podría haber democráticamente en este sistema de pesos y contrapesos.
Si el Ejecutivo, independientemente de quién sea el presidente, realiza un acto de corrupción, hay otras instancias de control, primero para investigarlo, luego para judicializarlo y para sancionarlo. Pero si tú tenés a tu favor o el interés de un partido político a favor o de control, perdón, en estas instancias, se dan casos de tapadera de corrupción. Estamos conociendo, por ejemplo, ahora el destape a la corrupción de Mauricio Funes, conocimos el tema del caso Saca, conocimos el tema de Francisco Flores, y así año con año hemos visto el tema de los manejos en Casa Presidencial con las partidas secretas, pero ¿dónde están las instancias de control? Bueno, los finiquitos express. Los finiquitos express, o sea, la Corte de Cuentas de Hernán Contreras, de Roselio Toches, entregaron finiquitos a los expresidentes y después los expresidentes están siendo ahora ya enjuiciados, unos ya condenados y otros todavía en espera de que hayan posibles capturas. Y en ese sentido, ahí es donde entra el control que puede tener la partidocracia o el interés, la presión que pueden estar sometidas estas personas que ejercen cargos en los organismos de control. Ya lo escuchábamos y creo que también la población lo ha escuchado, magistrados de Corte Suprema de Justicia que señalaron que habían presiones indebidas para que hicieran o dejaran de hacer su trabajo en el tema de probidad, por ejemplo. Ese punto me gustaría que exploráramos un poquitito, sí, porque en un canal de televisión en la mañana, la semana pasada fue, el magistrado Ramírez Murcia, que creo que es de la Sala de lo Penal, él denunció en cámara que habían magistrados en la Corte Plena que estaban votando por tráfico de influencia o conflictos que alguien les había tocado para su voto y estaban beneficiando intereses ajenos. Dijo en sus palabras casi que iguales eran intereses propios, pero la mayoría intereses ajenos. Precisamente, y no solamente intereses partidarios, Paul y Guillermo, o sea, aquí hay que ser muy honestos que hay intereses también económicos y empresariales. Yo creo que la población no ha conocido o todavía no se ha difundido la aprobación de un decreto legislativo en el cual se le condona, se le perdona a los evasores de impuestos, ya sean empresas o personas naturales, que paguen en aquellos casos donde ya habían sentencias o resoluciones. El decreto 127 famoso de septiembre del año pasado. Precisamente. Y es ilegal perdonar deuda. Claro. Pero correcto. ¿qué hicieron? Y solo fueron 48 diputados que lo firmaron. Sí. ¿Qué hicieron? Permitieron que se eliminaran los procesos sancionatorios administrativos. Como el proceso ya no existe, ya no hay deuda, entonces no estamos perdonando deuda, estamos obliterando ¿Cuánto en cantidad de millones de dólares podría? Pero eso es un fraude de la Constitución. Claro, es un fraude de la ley de la Constitución. Eso es como renunciar a tu afiliación partidaria un día antes de la elección. Como lo hizo una candidata magistrada para que la eligieran en la Asamblea Legislativa, magistrada de Corte de Cuentas, precisamente, que estamos viendo ahí las imágenes de esa institución tan importante. Y así hay señalamientos, y yo tengo que referirme, por ejemplo, al tema del actual fiscal general o de los anteriores fiscales, específicamente Luis Martínez. La Asamblea Legislativa señala, si lo elegimos por unanimidad es porque es bueno y es que es el acuerdo. No, señores, no es el acuerdo que necesita el país que lo voten los 84, es con 56 que lo voten, pero que lo voten de manera correcta. Ustedes saben que a Eduardo Lobo y a mí nos echaron de la Asamblea Legislativa, de la Casa del Pueblo, teníamos permiso de estar ahí, estábamos cabildeando porque no se reeligiera a Luis Martínez, y nos echaron de ahí por estar haciendo eso. Sí, a nosotros como... Había una mayoría que querían reelegirlo y ahora está preso por vender justicia. A nosotros como ISD, cuando comenzamos esa campaña de no reelección del fiscal Luis Martínez, precisamente llegaron amenazas, escritos y correos amenazando pues a diferentes personas de la institución que paráramos esa campaña de no reelección, porque ya los partidos políticos se habían puesto de acuerdo para una reelección. Ahora se dan golpes de pecho para decir que han elegido a un nuevo fiscal, un fiscal que llegó con 83 votos, 83, solo Leonardo Bonilla votó en contra, pero también un fiscal señalado, tenemos que decirlo, hay videos que circulan en la red. Hombre, si yo soy testigo. Cuando en junio del 2017 nombraron a Carlos Calleja el precandidato, entonces yo le pedí cita para ir a conocerlo y saber de qué se trataba su candidatura. Y quien me llamó para darme la cita
fue Raúl Melara. Y precisamente y quien Raúl, se sentó con nosotros durante toda la reunión, Raúl Melara. el doctor Raúl Melara es un excelente abogado, no estamos eso no lo atacando a la pongo en persona, duda. pero no tiene las credenciales y mucho menos ahora La imparcialidad no la tiene. imparcialidad. Y ese es el problema. Y ese es realmente el problema. No puedes, digamos, dentro del baremo, por ejemplo, nosotros analizamos ese tema. Y eso que lo que había salido era simplemente la foto, que todavía te quedaba la duda. Y todavía no sabías lo que me había pasado. No sabía lo que te había pasado a ti. No había salido el video donde sale jurando la bandera de arena. Entonces, ya cuando tú ves ese video, más allá que Raúl es un excelente profesional con una carrera... Pero esto no se trata de eso, se trata de la imparcialidad que va a tener. Correcto. ¿Qué garantía tenemos? Bueno, ahorita están a punto de prescribir los 500 y fichas que estaban en el listado de Saca, que cuando él confesó que recibieron sobresueldos. De hecho, la resolución de corte en pleno, donde se exoneró a la expresidenta Ana Vilma de Escobar por una cantidad de dinero que todavía no ha logrado justificar en la sesión de probidad, habiendo dos proyectos de resolución, uno que decía que sí habían indicios y otro que decía que no, que se exonerara, y 9 de los 15 magistrados deciden no exonerar, no procesar. Pero eso es la sala, ese es en la corte. Yo estoy hablando de Raúl Melara, porque, por ejemplo, como fiscal, no ha llevado a juicio a esos 500 que ya sabemos recibieron sobresueldos, y por la confesión de Saca ya sabemos que es ilícito el dinero que recibieron. O sea, si eso no es lavado de dinero, no sé qué es. Y de hecho hay lavado de dinero ahí. Y ojo que el lavado de dinero no es prescrito. Entonces, puede haber prescrito otro delito, pero el lavado de dinero no. Pero esa era gente de Arena. Porque si él es de Arena, pero es imparcial, no ha hecho nada sobre eso. Sí, precisamente esa es la pregunta del millón. Esa es la duda que todos y todas o de tenemos. Los 90 millones creo que fue. Independientemente de los 300, diría yo. Independientemente de la cantidad que sea, pienso, independientemente de la cantidad que sea, pero cuando hay un desfalco, una estafa, un robo a las arcas del Estado y que afecta derechos de la ciudadanía, ¿por qué una persona no puede ir a pasar consulta a un hospital? Porque no hay medicamentos, porque no hay dinero, porque ese dinero no lo utilizaron para lo que debía haber sido utilizado. Bueno, el 2% del FODES, en vez de haber subido el 2% del FODES, devuelvan lo robado en los sobresueldos. Bueno, 17 millones de analigia. O sea, le dieron el pase libre. ¿Dónde están los 17 millones? Yo no sé si vos has visto el cheque. Yo no sé. Yo no he visto el cheque. Me ardió. Pero mira, aparte, vamos a un tema. La ley contra el lavado de dinero es clara y te dice que no hay medida sustitutiva. Sin embargo, el fiscal pidió la medida sustitutiva y el juez le dio la medida sustitutiva y se la dan sin cheque en mano. Bueno, si el señor Melara nos está escuchando, lo invito a que nos llame y déle la explicación a la gente que está viendo el programa, porque usted es el único que obviamente sabe la respuesta. Y tal vez un tema con respecto a lo que tú hablabas de pesos y contrapesos. ¿Quién debería de vigilar al jefe de fracción que le llama? ¿El fiscal? El fiscal. Si es que mira, si es que eso es delito. O sea, llamar, ¿por qué? Porque ahí puede haber cohecho, puede haber una serie de delitos, puede haber peculado, puede haber malversación. ¿Qué hay atrás del por qué esa llamada? O sea, ¿quién es el contrapeso natural? El fiscal. Y bueno, los diputados al final pueden decir que tiene fuero y por eso ni me voy a molestar, que debería de molestarse. Yo al menos lo haría, me molestaría en ir a tocar esa puerta, pero los jefes de la cúpula no tienen eso. Los financistas no tienen fuero. Me recuerda a una pregunta que Mahatma Gandhi le hizo al fiscal general de la India cuando lo estaba arrestando. Y le dijo, señor fiscal, explíqueme usted, si nuestra constitución de la India dice que usted es quien representa y protege los intereses de la ciudadanía, ¿quién protege los intereses de la ciudadanía cuando usted se vuelca en contra de la ciudadanía? Sí. Y eso es exactamente el dilema que tenemos acá. Sí. Cuando nuestros funcionarios de control obedecen intereses ajenos, ¿quién podrá defendernos? Nosotros. Si es que ¿sabes lo que pasa? Mira, la otra de las grandes cosas que nos dejó la configuración de la sala anterior es lo que se llamó la megasentencia penal. Sí. La megasentencia penal obligó a la Asamblea Legislativa a modificar el Código Procesal Penal en el sentido de que si la Fiscalía no hace nada por su caso, vaya a la Fiscalía, hable con el fiscal y dígale que quiere pedir la conversión de la pena. Nada menos, fíjate la conversión de la acción. De la acción. La conversión de la acción para que usted con su abogado puedan iniciar el proceso, hacer el requerimiento directamente en el juzgado sin necesidad del fiscal.
O sea, precisamente esa es una acción que muy poca gente sabe. Es más, un par de los y eso es cuando ya cumplió 12 meses de que el fiscal antes, no le ha hecho caso al delito. Son, si mal no me equivoco, son 3 meses, ¿verdad? Son 3 meses para una preparación, cualquier otra acción, y dependiendo también del delito, porque en los delitos de realización compleja, como crimen organizado, lavado de dinero, hasta 24 meses se podría esperar para la conversión de la acción. Pero el punto es, lo que yo entiendo, lo que dice Guillermo, es que el ciudadano puede también tomar la ley y poder aplicar ahora con esa y con otro tipo de actividades. Por ejemplo, y yo quiero poner esto sobre la mesa de debate, ¿qué pasa si el 1 de junio este nuevo gobierno recibe un ministerio X quebrado, sin necesidad de que, sin fondos necesarios para poder llevar a cabo obras? Si la ejecución presupuestaria te dice, ahí hay en caja $300 millones todavía del presupuesto del 2019, y cuando tú llegas y ves como nuevo ministro o ministra, no encontrás ese dinero. No hay nada. ¿Quién le va a garantizar a la población que sus derechos al trabajo, a la salud, a la educación, etcétera, etcétera, se van a garantizar si no pueden hacerse un proceso de transición, un mecanismo de auditoría dentro de cómo están las arcas del Estado? Porque los papeles aguantan con todo. Por supuesto. Pero aquí es donde también el ciudadano puede ir a solicitar información. Tenemos una ley de acceso a la información pública y los funcionarios están obligados a entregar información en cuanto al tema de manejo de fondos públicos, compras que se hacen, contrataciones. Hemos visto varios señalamientos sobre contrataciones irregulares de ley de salario, de contratos a ley de salarios, que también pueden prestarse a ser constitutivas de corrupción. No solo por el que lo hace, sino por el que lo acepta. Precisamente. De los dos lados. Entonces, o sea, es peligrosísimo. En ese sentido, creo yo que también hay que poner mucha atención, que lo que se viene ahora debe de ser una lucha frontal contra la corrupción, pero no solo de una parte del gobierno. Aquí tiene que sumar el Ejecutivo, tiene que sumar la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía, la Corte de Cuentas, los magistrados del Tribunal de Ética, los comisionados del Instituto de Acceso, las universidades, la sociedad civil, todos los ciudadanos y ciudadanas, a tratar de evitar que se sigan malversando fondos desde el erario público. Y aplica también a las alcaldías. O sea, en el 2021 hay muchos señalamientos de alcaldes y ustedes verán para atrás un montón de noticias. El alcalde del Puerto de la Libertad, por ejemplo, tiene una orden de captura, precisamente, y cuántos más de los alcaldes anteriores están siendo investigados. Hubo una racha que habían como media docena que agarraron de un solo. Claro, pero eso también es parte de cómo el ciudadano puede ejercer control. Y si tú contrapolas al ciudadano ejerciendo control, pero a los diputados y a los funcionarios tratando de defender intereses, al final va a haber un choque que el ciudadano tiene que seguir exigiendo. Así es. Ok, un amigo que nos llamó mencionó sobre temas como deberían estar viendo cómo hacer más fácil la participación, deberían estar viendo cómo nos hacen más fácil el conteo, nos deberían estar viendo financiamiento. ¿Cómo hacemos entonces? Porque el programa ha estado, creo yo, bastante interesante en temas de lo que nos indigna. Claro. Y hemos pegado una buena criticada a los diputados, y creo que es importante que recalquemos, no todos son ogros, no todos son buitres. Correcto, de acuerdo con eso. Yo creo que el problema es que los justos pagan por los pecadores, ¿verdad? Claro. Entonces, cuando decimos que los partidos son malos, no son los partidos, son las cúpulas que tienen un yugo sobre cómo funciona ese partido. Y ese fue el mensaje de la elección de febrero de 2000. Y estuvo 100% claro. Ahora, según otro compañero que nos llamó, los partidos se van a llevar una gran sorpresa en el 2021 y va a ser otro golpe contundente de la ciudadanía para darles una lección. Y de hecho hay críticas incluso hasta internas de los mismos partidos. El señor candidato presidencial también, o de la fórmula precandidato presidencial de Arena, ha señalado fuertemente del proceso de renovación que en Arena no se está siguiendo. Igual han habido voces como el alcalde de San Marcos en el frente que están señalando que las cúpulas requieren o están todavía queriendo tener el control, a pesar de las fuertes muestras de que sus propios votantes han dicho, miren, ya no queremos esta forma de hacer política. ¿Cómo este sistema político puede cambiar? Hay que hacerlo más transparente, hay que transparentar el financiamiento, hay que transparentar cómo se toman las decisiones y hay que garantizarle participación al ciudadano. Sea afiliado a un partido o no, tiene derecho también a poder
participar de la democracia, no solamente yendo a votar. Pero definamos esa participación un poquito más, porque participación tanto a través de los partidos políticos, o por como también participación a través de ser candidato, etcétera, no partidario. Pidiendo información al Instituto de Acceso a la Información Recordémonos también que el fallo de la sala que mandó a hacer la ley de partidos políticos mandó 3 obligaciones. Claro. La transparencia del financiamiento, la democracia interna y la representatividad de los afiliados. Exacto. Pero cuando hicieron la ley, solo incluyeron 2. Primero, incluyeron la de la democracia interna, a medias, y segundo, la de la transparencia financiera, que también a medias. A cuarto. Pero la representatividad de los afiliados y la población todavía es un deber. Yo creo que ya estamos llegando a los últimos pares de minutos. Si pudiéramos resumir en un minuto tus recomendaciones a los partidos políticos y los diputados de la Asamblea Legislativa para lo que resta del periodo de hoy a 2021. Cada uno de ustedes, por favor. Bueno, primero los partidos políticos tienen que modernizarse, tienen que ser más transparentes, tienen que reformar sus propios estatutos. Ya no estamos en la misma democracia de 1992, cuando se elaboró la Constitución después de los acuerdos de paz. Tenemos un nivel de empoderamiento ciudadano mucho mayor y creo que se los ha demostrado la ciudadanía en las urnas. Les han dado mensajes claros de renovación, no solamente de caras, sino que de formas de hacer política. Ese discurso o esos mensajes que están en los himnos y en las marchas de los partidos creo que deben de revisarse y hacer un trabajo en pro de la ciudadanía y no por intereses o por el financista o por el amigo o la amiga que le puso ahí para poder llegar a ser diputado. No nos quedó chance de hablar, pero intereses económicos, sectores azucareros poderosos, sectores de medios de comunicación poderosos. Vale para otra ausencia de don Wilber. Que financian partidos políticos. Los buceros tienen 12 millones de dólares pendientes de pagos. Dame tu minuto. Bueno, igual creo que es importante que los partidos se abran y escuchen al pueblo. Ya no solo escuchen a los financistas, tienen que escuchar al pueblo salvadoreño. El pueblo salvadoreño no solamente les ha hablado, les ha gritado en las elecciones y siguen sin escuchar. La reforma del día de ayer es una muestra más. Cuando salió esto, cuando se aprobó el dictamen, la población les exigió, nuevamente les gritó, no lo aprueben. ¿Y qué hicieron? Lo aprobaron. Al final, los partidos políticos con todo este tipo de acciones, y cuando nuevamente hablamos de partidos políticos, estamos hablando de las cúpulas, de los malos políticos que puedan estar haciendo todo este tipo de cosas, no a los miles de buenos ciudadanos que realmente luchan en los partidos políticos, que realmente es un buen vehículo para llegar al poder. Pero esos buenos ciudadanos, usted que está ahí, usted que está dentro de los partidos políticos, es un llamado, participe, insista, exija, porque es su derecho constitucional de hacer y transformar este país. Así es que es un llamado a usted como ciudadano que está dentro de los partidos políticos para que participe y exija y que el partido político cambie. Y para usted que no está afiliado a un partido político, exíjale a los partidos políticos, exíjale a su diputado, exíjale al presidente, exíjale a los ministros, exíjale al alcalde, a los concejales, a todas estas personas, exíjale que cumpla con todas sus obligaciones, que le cumpla los derechos. Al final del día, este país no es de los partidos políticos, no es de la cúpula política, es nuestro. Nosotros somos el soberano. Los representantes nos tienen que obedecer. Y también, para eso están. Solo termino con esto, hay que cambiar el chip, hay que cambiar la mentalidad en que es que si yo no me levanto a trabajar, no como. Ok, muy cierto, porque hay que salir a trabajar para poder ganar el pan de cada día. Pero si no nos interesan estos temas, si no nos ponemos con la preocupación latente de que nos han robado 300 millones por un lado, 400 millones por otro, al cabo de 5 o 10 años no vamos a tener siquiera ese trabajo que nos hace levantarnos. Y solo para aclarar que si estamos en vivo, estamos recibiendo en Facebook Live varios comentarios que no habíamos podido leer preguntas, pero el tiempo nos comió. Mau Moreno, David Argueta, si estamos en vivo. Y la recomendación que hace David, por ejemplo, que en cada cartera de Estado o que en cada ministerio se realice de parte del nuevo gobierno, y este mensaje para vos, Paul, si podés hablar con el presidente electo, que en cada ministerio se hagan evaluaciones de desempeño para saber qué funcionario, qué servidor público está cumpliendo bien su trabajo. Importante. Y a quien no, pues hay que exigirle. Yo creo que voy de ordenanza a algún lado, pero bueno, yo creo que
se nos ha acabado el tiempo. Me gustaría primero agradecerle a Oscar y a Guillermo su gracias por la presencia. invitación. Me encanta siempre con estos dos, son expertos, abogados, se saben todo, saben por dónde estar cerrando las puertas para que el chucho no escape y aún todavía no les hacemos caso. Yo creo que lo más importante es una frase que me dijo una niña que se acababa de graduar de abogada un día. Y me dijo que derecho que no se exige es un derecho que no existe. Hermano salvadoreño, exija sus derechos, exíjaselos a sus representantes, exíjales a los otros que ellos representan, que se aparten y que solo lo representen a usted. Nadie puede desviar el bien común. Buenas noches. Gracias, don Will. Ha sido fabuloso. Muchas gracias.